Bienvenidos a In Short, relatos de terror. Buenas noches. Gracias por estar aquí, una vez más, en este espacio donde las historias no se cuentan para asustar, sino para recordar que hay capítulos de la realidad que nunca encontraron explicación y que siguen respirando en el límite de lo que creemos posible. Si estás escuchando esto ahora, probablemente eres de aquellos que sienten curiosidad por la oscuridad del mundo. O tal vez simplemente te atraen los misterios que los demás prefieren ignorar. Y eso está bien. Aquí, nadie juzga. Antes de comenzar, te invito a ponerte cómodo. Busca un lugar tranquilo. Deja que las luces bajen y permite que el silencio haga su trabajo. Este relato no es ficción. No nació para entretener, sino porque hay historias que necesitan ser contadas, aunque duelan, aunque incomoden, aunque nos obliguen a mirar aquello que no comprendemos. Este es uno de esos relatos. No buscas saltos repentinos, ni sustos fáciles, sino una verdad fragmentada, dolorosa y profundamente humana. Escúchalo con calma. Deja que las palabras respiren. Permite que las pausas hablen tanto como la voz. Y si en algún momento sientes un escalofrío, una mirada detrás de ti, o un susurro que no proviene de tus audífonos, no te preocupes. A veces, cuando uno se adentra en estas historias, lo inexplicable parece acercarse un poco más, solo para asegurarse de que no olvidemos que existe. Entonces, cuando estés listo, cuando el silencio sea parte de ti, respira profundo y acompáñame. Vamos a comenzar. Anneliese Michel, un nombre que para muchos está envuelto en susurros, en duda, en fe y en horror. Un nombre que durante décadas se ha repetido en voz baja, como si al pronunciarlo demasiado fuerte, algo pudiera escuchar. Nació el 21 de septiembre de 1952, en Baviera, Alemania, hija de una familia profundamente católica, criada entre rezos, disciplina y una concepción del mundo donde lo divino y lo maligno eran realidades palpables. Anneliese no fue una niña conflictiva ni problemática. No hay relatos de oscuridad en su infancia, solo devoción, responsabilidad y una vida tranquila, como tantas otras jóvenes rurales de su tiempo. Pero el silencio de la vida a veces es el preludio de tormentas que nadie imagina. En 1968, cuando apenas tenía 16 años, comenzaron los primeros síntomas: convulsiones, desmayos, episodios que la medicina atribuyó a epilepsia. Fue ingresada en el hospital psiquiátrico de Würzburg y durante meses, médicos y especialistas observaron su deterioro sutil, pero implacable. A pesar de todo, regresó a casa y continuó con sus estudios. Completó el bachillerato. Ingresó en la Universidad de Würzburg. Era una muestra de fortaleza, una joven que luchaba contra su cuerpo y contra algo más, algo que nadie podía ver, pero que ya había comenzado a devorarla lentamente. Fue entonces cuando el mundo invisible comenzó a abrirse paso en su entorno.
golpes inexplicables en su habitación, como si algo o alguien quisiera entrar. Sombras fugaces que se movían en los rincones donde la luz no alcanzaba. La sensación constante de ser observada, seguida, vigilada por presencia sin rostro. Y luego aparecieron las voces, susurros malditos que nadie más oía, lenguas antiguas, incomprensibles, que emergían de una joven que jamás las había estudiado. Gritos inhumanos desde una garganta humana. Anneliese comenzó a mostrar aversión extrema hacia símbolos sagrados. La cruz, el agua bendita, las oraciones. Su cuerpo se negaba a entrar en la iglesia. Sus ojos se llenaban de rabia, de un odio que nadie reconocía como suyo. Comenzó a comer insectos, a lamer la orina del suelo, a retorcer su cuerpo hasta casi romperlo, a realizar genuflexiones compulsivas, hasta destrozarse las rodillas. Y todo esto ante la mirada atónita de su familia, que veía en ella no solo enfermedad, sino una posesión espiritual, el tipo de tormento del que la ciencia cree no saber nada. En el verano de 1973, sus padres acudieron a la iglesia, suplicaron ayuda, una ayuda que los médicos no podían darles. Pero la iglesia es cautelosa, exigente, y los criterios para realizar un exorcismo son estrictos. La respuesta fue no, al principio, pero el mal, si es que era mal, no estaba dispuesto a detenerse. Meses después, el párroco Ernst Alt, un hombre con experiencia en lo inexplicable, aseguró que Anneliese reunía todas las señales. Y finalmente, la iglesia concedió el permiso. El ritual se realizaría siguiendo el Rituale Romanum, una lucha espiritual de cuerpo y alma que se extendería más de un año. Durante ese tiempo, Anneliese afirmó estar poseída por 6 demonios, no nombres cualquiera, no fuerzas menores del folclore medieval, sino presencias históricas, símbolos eternos del mal humano y sobrenatural. Caín, Judas Iscariote, Lucifer, Nerón, Adolf Hitler y un sacerdote maldito llamado Fleischmann. La voz que surgía de ella ya no era suya, profunda, gutural, antigua, a veces varias voces a la vez, solapadas, desordenadas, como si múltiples gargantas hablaran dentro de su cuerpo. Ella no dormía, no descansaba, no lloraba como los mortales lloramos. Su llanto era un gemido seco, como un animal atrapado en su propia piel. Quienes estuvieron presentes aseguran que las cruces se giraban solas, que las ventanas se quebraban sin causa, que el aire se volvía denso, cargado, difícil de respirar. Los padres vieron sombras correr por los pasillos de su casa. No caminar, correr, como si un demonio se moviera entre paredes y puertas. Amigos dejaron de visitarla, no por falta de cariño, sino porque lo que veían en ella ya no era humano. Solo su novio permaneció, aunque ella, con voz quebrada, le suplicaba que se alejara. Pero él no lo hizo. A veces, el amor es más fuerte que el miedo. A veces, también es más ingenuo. El exorcismo se prolongó un año completo. Un año donde la línea entre enfermedad y posesión se volvió cada vez más borrosa. Donde la ciencia y la fe
Se miraron frente a frente, sin respuesta definitiva que ofrecer. El 1 de julio de 1976, el cuerpo de Anneliese no resistió más. Murió a los 23 años. Su peso apenas superaba los 30 kilos. Su rodilla, destrozada por las interminables genuflexiones compulsivas. Su rostro, marcado por la angustia. Sus últimas palabras a su madre fueron: «Madre, tengo miedo». Y a los exorcistas: «Por favor, pidan la absolución». La autopsia concluyó: muerte por desnutrición y deshidratación. Medicina y fe se separaron de nuevo. Cada una regresó a su territorio, dejando entre ellas una historia demasiado oscura para olvidarla, demasiado ambigua para comprenderla por completo. Hoy, casi medio siglo después, el debate sigue abierto. ¿Fue Anneliese Michel víctima de una enfermedad neurológica, agravada por creencias religiosas y miedo? ¿O fue testigo y prisionera de algo que escapa a la comprensión humana? No hay grabación científica que pueda explicar sus voces. No hay diagnóstico que justifique su fuerza, su resistencia, sus conocimientos imposibles. Y no hay oración que calme la sensación de que un demonio estuvo allí. Un espíritu antiguo y silencioso, esperando, observando y reclamando un alma que creía suya. Anneliese Michel fue enterrada, pero su historia nunca descansó. Aún hoy, hay quienes dicen que en las noches frías, cerca de su tumba, se escucha un susurro tembloroso, un ruego, una advertencia, un eco que no pertenece al mundo de los vivos. Y quizás, si alguna vez sientes que alguien te observa en la oscuridad, que un murmullo te sigue cuando no hay nadie más, recuerda esto: hay historias que no terminan con la muerte, y hay almas que nunca regresaron del lugar donde fueron llevadas. Si esta noche, mientras apagas las luces, sientes una presencia detrás de ti, no te vuelvas, nunca te vuelvas. A veces, solo es el recuerdo de una tragedia, y otras veces, en silencio absoluto, alguien o algo todavía está buscando compañía. Duerme bien, si puedes. Gracias por haber permanecido hasta el final, por escuchar sin prisa, por permitirte habitar esta oscuridad un instante más. Hay relatos que se terminan al apagar el audio. Este no es uno de ellos. Algunos dicen que después de escucharlo, la noche parece distinta, como si el aire guardara ecos de una voz endemoniada que aún busca poseer un cuerpo. Quizá lo sientas también, esa ligera vibración en el silencio, esa presencia que se queda a tu lado cuando la historia ya terminó. Algo malo, que viene a hacer daño. Si notas tu habitación más fría, si el ambiente parece en suspenso, o si tu mente vuelve una y otra vez a una frase, una mirada, un susurro, no luches contra ello. Las historias fuertes dejan huella porque tocar lo invisible siempre tiene un precio. Y cuando apagues la luz esta noche, hazlo sin prisa. Mira a tu alrededor. Asegúrate de estar realmente solo. Y recuerda que hay experiencias humanas que nunca lograron escapar de lo incomprensible. Tal vez esa es la razón por la que llegaste hasta aquí. Tal vez
No fue solo curiosidad. Y si algo te susurra en la oscuridad cuando cierres los ojos, no respondas. El silencio, en ciertas noches, es la mejor protección que tenemos. Hasta pronto. Buenas noches.